Muy bien, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta emisión Palabra de nuestros autores que presenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el marco del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura. Mi nombre es Daniel Escorza Rodríguez, investigador de la Fototeca Nacional del INAH, y en esta ocasión les quiero invitar a que conozcan y se acerquen a un libro destinado a los infantes. El libro precisamente se titula El Pequeño Historiador, cuya primera edición, aquí la estamos viendo, la portada que nos presenta la doctora Delia Salazar, y cuya primera edición es del 2009, tuvo una reimpresión en el 2011 y ahora ya va la segunda reimpresión en este 2019-2020, hace ya casi 2 años. Y precisamente para esta presentación nos acompaña la doctora Delia Salazar Anaya, a quien tengo el gusto de presentar y darle la bienvenida. Ella se desempeña actualmente como la titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y quien ha enfocado algunas de sus investigaciones precisamente a los niños. Gracias por estar aquí, Delia. Y ¿qué es lo que podrías decirnos o destacar de este libro? ¿Cuál es tu primera impresión de este material? Bueno, pues muy buenos días. Gracias, Daniel, por invitarme. La verdad es que es un gustazo. Más allá del interés por los niños, debo decir que a lo mejor Daniel y yo tomamos clases de métodos de investigación en la facultad cuando queríamos ser historiadores. Entonces, seguramente. Pero me ha fascinado, la verdad. Entonces, más bien te quiero hacer preguntas sobre como un lector, interesado en la historia, en la lectura para niños y al mismo tiempo en la creación de un libro tan interesante como es este, que realmente creo que si algo tiene sentido que platiquemos sobre estos libros es para difundir el conocimiento que se hace en el Instituto Nacional de Antropología o que se ha hecho sobre nuestras mismas disciplinas, sin que ello implique que no sepamos o no tengamos digamos, una formación académica, pero yo creo que algo sí es valioso de este libro que se llama El Pequeño Historiador, que pues es de Daniel Escorza y que quiero decir que también dentro de este libro tan hermoso que van a ver, que va a estar lleno de caricaturas y juegos y demás, hay unas ilustraciones muy importantes que hizo Ana Viniegra, que me parecen muy importantes. Es un libro que además de la labor editorial, o sea, del trabajo, digamos, del conocimiento histórico de Daniel, también participa el diseño, porque escribir un libro para niños pensado en cómo explicarle a un niño cómo ser un historiador, a mí me parece sensacional. Es un libro que la verdad es que lo leí con muchísimo cuidado. Traté de hacer todos los jueguitos, incluso que hay algunos juegos de cómo participas, cómo te vuelves un historiador. Hay una invitación muy seria desde la metodología de lo que hacemos, lo digamos profesionalmente, cómo traducir. Y esto me pareció que es una de las preguntas que te quiero hacer, como quien tú eres el autor de esta obra y del difícil trabajo que puede tener para un académico especialista, más allá de tu tema sobre la imagen, el cómo acercarte a pensar en hacer un libro para niños con un lenguaje que sepas que está dirigido a todo el mundo y que además creo decir que además de que está dirigido un poco para que los niños entiendan cuál es el oficio, son las profesiones que a veces desarrollamos los mayores. Yo había oído por ahí la historia de algunos hijos de algunos de mis compañeros que decían que estaban jugando la tesis de doctorado. Entonces, seguramente no es solamente para los hijos de los académicos que estamos metidos en este mundo, sino se trata de un libro de alta divulgación el que se publicó en este contexto, que me parece magnífico que tenga una o segundas ediciones y muchas más, si es posible, y que también me parecería como una colección que no debe de acabarse, porque en realidad todas las disciplinas pueden contar de alguna manera nuestro quehacer. Es un libro bello, muy bien ilustrado, que tiene una estupenda, digamos, diseño, o sea, en el término de acercamiento, creo que también tiene un diseño pedagógico, o sea, o hay una idea pedagógica de cómo hacerlo, que me gustaría muchísimo que nos hablaras de él. Es realmente una invitación a sumarse a un libro que de alguna manera breve nos cuenta el quehacer del historiador.
Debo decir que recuerdo un libro magnífico de un historiador llamado Luis González y González. Estoy casi segura de que el libro que más hemos leído de don Luis no es la historia de eh, no es Pueblo en Vilo solamente, sino es el oficio de historiar. Esta es una versión del oficio de historiar, o sea, de alguna manera de las cosas básicas de qué es cómo hacer una ficha, cómo investigar. Le pregunta a un niño cómo se va cómo vas a encontrar dentro de este libro las preguntas sobre su pasado. Preguntas de su pasado que pueden estar en los objetos de la casa. Hay algunos ejemplos muy interesantes en este libro sobre lo que es incluso la cultura material y el valor sobre ella misma, sobre los archivos, diversos archivos históricos con los que hacemos nuestro trabajo los historiadores. Es un trabajo que de manera muy simple, bueno, además ofrece gratis un ejemplar de un periódico que forma parte también del ejercicio que se pone a hacer, como cuando cualquiera ve un periódico y se empieza a preguntar qué veían los niños, o sea, qué veían también los adultos, ¿no? Sus papás en el cine. Es una historia realmente muy interesante, que la verdad es que sí me gustaría, pues, que Daniel nos hablara un poco más de cómo se hizo, de qué tan difícil es para un académico, ya como que estamos acostumbrados a las malvadas notas al pie de página, cómo pensar en un trabajo de estas características. Entonces, pues ahora sí que tú eres el autor, así que adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues fue a raíz de una invitación que hizo la Coordinación Nacional de Difusión en ese entonces, hace ya casi una década, que digamos que acercar al público infantil a los diversos oficios que se expresan en el INAH. Y bueno, recordemos también que el INAH tiene para el público infantil no solo este tipo de libros, hay una colección que se llama Aprender con Fotos, coordinado por la maestra Mayra Mendoza, dirigido a niños en edad preescolar, por ejemplo, ¿no? Para identificar formas geométricas, números, etcétera. Y esto del pequeño historiador se trata de acercar a los pequeños a los oficios del INAH. Hay otro libro similar que es El pequeño antropólogo y bueno, espero que se continúen con otros. Y efectivamente el diseño muy atractivo de Angélica Castrejón y las ilustraciones de Ana Viniegra. A mí primero me dijeron, haz un libro como para acercar a los niños al oficio de la historia. Y me prestaron un libro digital que se llama El pequeño artista, es un libro italiano, un libro italiano, no está traducido, entonces, bueno, me inspiré más o menos en eso. Claro, yo no hice ni siquiera los bocetos ni nada de las ilustraciones, pero sí le di las ideas. Había un equipo ahí en la coordinación que veía los contenidos pedagógicos, como que hacía una traducción, se hicieron pues infinidad de borradores, ya saben, el primer borrador estuvo fatal, era muy academicista, muy académico, era para adultos, como dicen hoy, adultocéntrico, y entonces, bueno, a prueba, ensayo y error se fue haciendo esto. Hay que decir que la primera edición es como de pasta dura, pues es de pasta dura y bueno, ya las reimpresiones ya son pasta blanda, acorde con la austeridad republicana en todas las instituciones, pero bueno, el contenido, ya lo dijiste, Delia, es el mismo. Y bueno, toda esta traducción, efectivamente, no nos preocupamos por dar las grandes teorías de la historia o cómo se llaman, cómo vemos la metodología, sino más bien haciendo, o sea, haciendo, como decía la letra de una canción, se hace camino al andar. No es tanto una cuestión teórica, sino que los chicos vayan aprendiendo. Tú has dicho algo muy importante, todo este valor del objeto en sí mismo, ahora que estamos en una etapa ya digital prácticamente. Este libro se concibió pues en este tránsito, ¿no? De lo analógico a lo digital, podríamos decir. Incluso muchos de los ejercicios tienen que ver con el objeto mismo. Tú ya lo mencionaste, las tarjetas de trabajo, las cajas de zapatos en donde guardas objetos o
algunos otros objetos familiares, como pueden ser actas de nacimiento, bueno, cuando eran en papel, bueno, todavía, o pasaportes, credenciales, diplomas, etcétera. Entonces, bueno, sí fue un ejercicio en donde yo aprendí también muchísimo y eso fue, digamos que todo este proceso de elaboración. Y bueno, hablando de esto, de que se creó, se concibió más bien antes del régimen digital, pues no sé cuál sería tu opinión acerca de esto, de si ahora ya los niños como que están en otra dimensión y al ver estos objetos dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Los alejará o los acerca a una realidad remota? ¿Tú qué pensarías? Pues yo qué puedo decirte, yo creo que se salvaron porque dice que hay, pues pueden estar reproducidos en DVD, ¿no? En CDs y en otros medios digitales. Nos salvamos porque en muchas otras ocasiones, pues estamos pensando, vamos a hacer un CD cuando era lo máximo, estábamos pensando en hacer una video. Pero la otra es que también yo digo que la cultura, lo de lo material, hoy en día sí estamos verdaderamente preocupados porque qué va a terminar pasando, por ejemplo, con los historiadores y la historia de nuestras correspondencias. La correspondencia tenía una lógica y hoy en día nos la pasamos a ver quién hace la historia a través de los chats, ¿no? O sea, es complejo, pues, o sea, es otro mundo el que se está enfrentando. Pero también creo que sí es a valorar aquello que finalmente forma parte de tu historia. Yo creo que esto es uno de los sentidos importantes de lo que le estás dando a los niños, de hablar de aquello que finalmente, bueno, o sea, en otro momento anduvimos haciendo como los papeles de tu familia, o sea, darle un sentido histórico a tu propia persona, porque si ese niño no aprende a darle un sentido histórico a su pertenencia a una comunidad, a una sociedad, a un país, así sea como en algunos de los ejemplos que pone este libro, que me parece muy interesante, incluso de dónde estamos en el mundo y el mapa, que todos los niños recordarán cuando estaban en la escuela, a lo mejor sus mapitas que comprabas en la tlapalería y hoy en día ya nada más los imprimes de internet, digo, sabemos, o bueno, en la papelería, pero yo creo que el acercamiento a la vida material o a lo que es ver las cosas del pasado, también es que dan un principio de identidad importante para comprender el cómo hacemos nuestro esfuerzo por rememorar el pasado. Yo creo que hay otra cosa que también Daniel menciona, que me parece muy importante. No lo dejaste fuera en este libro, el tema de la memoria y también mandaste a los niños a recuperar memoria, que eso creo que tiene mucho que ver con en este libro hay una invitación, ¿no? A que saquen la grabadora, bueno, hoy ya no van a sacar la grabadora, a lo mejor van a prender la computadora o nos van a hacer una videoconferencia para que podamos hablar con ellos, para nosotros mismos esto es raro, pero creo que esta invitación a la memoria, ¿no? O sea, ¿qué es qué tan importante te parece, ¿no? Sí, desde luego, esto implica también pues mucha escarbar, como dicen, la memoria en la familia. De hecho, algunos niños que hace algún tiempo hicieron este ejercicio, más bien los padres o los tutores de esos niños, pues como que estaban un poco incómodos, porque dijeron, oye, ya pusieron a investigar hasta mi propia vida y cosas que pues no se decían tanto, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la historia justamente y que tiene que ver primero con la memoria familiar y de ahí ya van subiendo las escalas hasta llegar a lo nacional o a lo social en general, ¿no? Entonces yo creo que sí es un ejercicio importante y un primer acercamiento a los niños, no tanto en esta historia, pues todavía que está una historia de bronce, por así decirlo, en donde pues, los niños aún hoy con la modernidad y toda la era post pandemia y posmoderna, pues todavía está en la enseñanza de la historia de que se tienen que aprender nombres, fechas, etcétera. Más bien aquí en este libro se trató de que la historia fuera una historia viva, una memoria, una vivencia, algo que nos relaciona con nuestro entorno presente y con nuestro entorno remoto. Esa fue la idea y ojalá que el público se acerque, los padres que tengan infantes, pues puedan eh,
a llegar esta publicación a toda la niñez? Bueno, tiene otra cosa muy importante para los niños, ¿no? Que son textos breves, o sea que sí los podemos leer y además muy ilustrados. En ese sentido, está por supuesto, como dice Daniel, no es un libro que sea de héroes, es un héroe, es un libro en el que aparece una imagen de la Revolución Mexicana y te ponen a identificar personas, ¿no? ¿Por qué vienen los soldados? ¿Quién son los hombres, las mujeres, los propios niños que están retratados en la fotografía? O sea, un poco para generar en mi opinión, muy interesante es la parte de generar la creatividad de los niños. Finalmente, bueno, para los que más o menos nos dedicamos a este negocio de estudiar a la infancia o los textos que se escribían para niños, pues obviamente pues siempre los van a hacer los adultos. O sea, un adulto tiene que pensar como para un niño de qué manera, pero los elementos pedagógicos yo creo que también son muy importantes y también la historia que quiere contar. En esa historia que quieres contar, bueno, hay un ejercicio que les dijo y los invito a hacer para que hasta los adultos tengan que sufrir una barbaridad, que es el ejercicio de cómo hacer paleografía. Eso me pareció verdaderamente sensacional. O sea, pone para un niño que tiene que estar haciendo la paleografía de un texto, porque efectivamente, si algo recuerdo, en mi primer recuerdo, cuando era yo casi en mi primera infancia, está ahí, ¿no? Es dificilísimo, háganlo y van a ver qué difícil. Está lleno además, este libro eso es una de las cosas que está muy divertida, que está lleno de divertimentos. O sea, son ejercicios para los niños, para que el niño se acerque. La verdad es que sí está pensado como un libro de escolar, como los libros que seguramente se le van a quedar grabados a a los pequeños, pero creo que si en algo te felicito es que este libro también, eh, digamos, alimenta, sea para historia o sea para cualquier otra disciplina, el espíritu científico que debe de existir en un niño y que eso, porque a lo mejor esta era digital nos va a quitar un poco, por menos, o sea, a lo mejor la búsqueda está en estos nuevos medios digitales, pero también la búsqueda en tu entorno, en tu espacio, creo que también tiene sentido. Eso me gustó mucho del libro. Oye, ¿qué satisfacciones has tenido a través de los años después de esto? Bueno, pues principalmente que se difunda este libro, que circule, creo que eso es lo más importante. Como decía, pues ahora ya es la segunda reimpresión y pues nada más quisiera recalcar ya para ir cerrando también, pues todo este trabajo que es de equipo, si bien aquí dice, bueno, que un servidor es el autor, pero bueno, fue todo un equipo desde la Coordinación Nacional de Difusión, la coordinación, la dirección de divulgación, las ilustradoras, sobre todo este diseño. Entonces, bueno, es así como dicen que son las películas, ¿no? Es todo un trabajo y entonces, bueno, en eso también estoy muy agradecido con el instituto, con todo el equipo por haber realizado esto. Bueno, no sé si tú tienes alguna palabra final para nuestros Antes de lectores. cerrar y de invitar a todos los papás de los niños a comprárselos a los niños para que los niños lo lean y que los niños desarrollen su interés científico. No conozco el de la antropología, pero me pareció maravilloso. Y bueno, lamentablemente hasta se adelanta a la figura de un niño con tapabocas, ¿no? Y con guantes, ¿no? Que somos, pues los que somos historiadores sabemos que así se llega al archivo, ¿no? Que está como refrescado en muchos espacios. A mí me parece que es un libro estupendo que lleva esto a la memoria científica y también creo que a la invitación de que no dejemos de hacer, por eso la verdad es que lo gocé mucho de venir a platicar contigo en esta ocasión sobre este libro, de que no debemos de dejar de pensar que nuestro trabajo no solamente es para especialistas, es para la población en su conjunto, es para también difundir lo que es el conocimiento científico y también las formas del conocimiento científico y de cómo precisamente el conocimiento te va a llevar a otros, o el conocimiento social o de lo que nosotros hacemos, que estamos mucho más cercanos al ser humano. Pero estas formas de difusión no siempre las hacemos, es un privilegio, es un honor
estar con ustedes, estar con Daniela, a quien aprecio de veras desde hace muchísimos años, pero también creo que efectivamente es un estupendo proyecto editorial del Instituto Nacional de Antropología, que no deberíamos de dejar de hacerlo, que si faltan los otros, el de la arqueología y por supuesto el de la restauración, y lo digo hasta porque como uno de mis hermanos que es arquitecto y que lo vio pasar por aquí, dijo que qué maravilla, que es el mejor libro que ha publicado el INA, por lo bello y lo bien armado, pero también creo que hay muchas disciplinas que hacemos nosotros que sí vale la pena realmente para llegar a más gente. Y si esto se pudiera volver ahora otra época, no solo la versión impresa, sino también las versiones digitales o a lo mejor el cuentito, bien vale la pena. Así que felicidades por este proyecto. Sí, pues muchas gracias. Sí, ojalá esperemos que ya en próximos tiempos ya el INA pueda sacar el pequeño restaurador, el pequeño arqueólogo, el pequeño, no sé, lingüista y bueno, en Imagínate. todos estos oficios el pequeño museógrafo para dar a conocer y sobre todo expandir nuestro trabajo. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tus conceptos, el haber estado aquí, agradecer a esta plataforma, al Instituto Nacional de Antropología y a todos ustedes los que nos acompañan y nos acompañarán en lo sucesivo. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.